Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Qué bueno volver a encontrarnos en este espacio de Sedecol Enseña. Ya increíble que estamos a prácticamente mediados de noviembre, un año que ha pasado de una manera sorprendente, pero que gracias a Dios hemos podido tener todo el año en este programa y extendiéndonos realmente cada vez más y más a nivel de todas las regiones de Colombia. Estamos dando siempre en este inicio un momento de tiempo de diferentes personas que siguen conectándose. A ustedes que ya están conectados, gracias por su puntualidad. Ayúdenos también desde sus redes a compartir a otros pastores, líderes en esta noche que puedan estar participando. Estamos transmitiendo no solamente a través de este Zoom Live, pero también a través de Facebook Live, que van a estar, si Andrea o desde Master nos quieren colocar ahí en el chat el link, con eso también lo pueden postear, es otra manera en que personas puedan estar participando. Hoy la pastora Lida ya se encuentra de regreso aquí en Colombia, está en Magangué y manda un saludito bien especial. Creo que ha sido un reiniciar conectando a muchos retos, digámoslo así, de lo que fue Corea, de poder traer muchas noticias que estaremos escuchando próximamente. Y quiero que iniciando este programa, como solemos hacerlo, tomemos un momento orando y que podamos darle gracias a Dios por todo lo que ha sido este año hasta donde vamos, pero también por la expectativa, creo yo, que tenemos por nuestra nación. Así que, ¿qué tal si tomamos este momento y oramos juntos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias, Señor, Señor, la pastora Lida, Señor, por la junta directiva de Sedecol. Gracias por lo que ha sido un año en donde has venido llevando de tu mano, Señor, a la junta, Señor, a Sedecol, la influencia que estás permitiendo que tenga a nivel nacional. Señor, lo que estás haciendo de conexión a nivel de asociaciones, de pastores, a través de todo el territorio. Padre, creemos por la profecía y las palabras que has hablado sobre la nación, que es una nación para avivamiento. Oramos, Señor, por esos elementos de avivamiento y reforma que deben darse. Y Señor, oramos que a través de este espacio nos permitas seguir haciendo conexiones de lo que tú tienes y lo que quieres llevar a cabo a nivel de nación. Así que hoy, gracias Señor por nuestra invitada, gracias por lo que has venido haciendo a través de su vida, Señor, gracias por la manera en que Señor, la has formado, Señor, para tiempos como los que estamos viviendo como nación. Así que te damos gracias y este tiempo lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos dando una bienvenida a cada uno de los pastores, líderes que se están conectando y que sabemos seguirán conectando en estos momentos. Solemos buscar a quien se le enseña, iniciar muy en punto porque es clave. Estén muy atentos, al final del programa vamos a estar dándoles información sobre lo que es el programa precisamente en formación del liderazgo de gobierno civil y vida pública que comienza ya este jueves. Así que vamos a estar dándoles la información para que puedan suscribirse, que puedan hacer sus inscripciones a tiempo. Es gratuito, pero tiene un cupo limitado. Así que confiamos en que puedan entrar, inscribirse, compartirlo con otros. Es un esfuerzo y una alianza que SEDECOL ha hecho con lo que es el Centro Cristiano para la Vida Pública y también con ELIT, que es la Escuela de Liderazgo y Transformación. Así que estén pendientes, vamos a dejarlo al final porque sabemos que muchas personas van conectando en la medida en que vamos avanzando el programa. Algunos sabemos que van llegando de trabajo, de lugares, y luego entran a conexión. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, son las 7:05, ya tenemos un grupo de 21 personas conectadas y yo sé que vamos a ir viendo creciendo este espacio en los siguientes minutos, pero quiero antes simplemente darle las gracias a nuestra invitada. Voy a presentarla, la doctora Vivian Morales. La verdad, creo que no necesita tanta presentación. Me gusta como ella suele presentarse, ¿cierto? Porque es una hija de Dios, madre, y realmente, pues un referente para la nación. Dios la ha usado, ¿cierto?, a nivel de ser senadora, fiscal de la República, candidata presidencial. Y la verdad que su vida nos ha marcado. A mí me encanta cuando le he visto, cuando en diferentes lugares
sobre todo nuevas generaciones, la reconocen y tienen una gratitud particular. Y esta noche yo creo que va a ser un tiempo especial, así que quiero darle la bienvenida a la doctora Vivian Morales. Bienvenida esta noche, doctora Vivian, qué bueno tenerte aquí. Gracias, Pastor Camilo. Un saludo especial a todos los participantes, pastores, pastoras, integrantes de Sedecol, y felicitaciones por este programa. Yo creo que esto ha sido una respuesta que le hemos pedido a Dios durante mucho tiempo, de poder tener una iglesia que entienda más los tiempos en que vivimos, y creo que Camilo ha sido eh, estás abriendo una brecha, estás abriendo un camino muy importante. Muchas gracias. Bueno, es lo que hemos tratado, ¿cierto? Durante un año ya. Es increíble cómo ha pasado el año. Es algo que ahora reflexiono y digo, wow, llevamos un año largo de programas Sí, tratando de hacer realmente una transición paradigmática, porque lo que estás diciendo ha sido eso, generar una transición paradigmática en torno a este rol de la iglesia que a veces sin darnos cuenta nos fue secuestrado y sin darnos cuenta, porque hablo yo de mi propia vivencia, en los seminarios teológicos no nos dieron una línea a veces de entender reforma, de entender otros elementos hacia una sociedad, de entender aún el gobierno civil. Y por lo mismo se satanizó tanto, ¿no? Por lo mismo, por tantos años desde el pastorado, pues consideramos que no era importante y aún tristemente atacamos a quienes como tú estaban respondiendo un llamado, porque en la iglesia no reconocíamos llamados fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Como que solamente si uno tenía un llamado de púlpito, ese era el llamado. Pero mm, creo que gracias a Dios estamos viendo otros tiempos de entender la palabra, de ver otros elementos que están allí y que aprovecho la oportunidad para darte gracias en nombre de la iglesia, porque la verdad has estado, desde que yo recuerdo, en diferentes momentos que aún la iglesia quizás ni siquiera recuerda una serie de logros que tuviste defendiendo aún la iglesia desde el Senado, leyes que quedaron, proyectos de ley que se establecieron que yo creo que recién están muchos o estamos descubriendo, pero diste batallas titánicas y sé que no fue algo de pasado, porque en Dios nunca vamos hacia atrás, siempre Dios nos forma a veces en ese fuego, en esa tensión, pero para cosas que están adelante. Pero de verdad aprovecho las gracias en nombre de la iglesia, en nombre de gracias. Sedecol, de darte las gracias por el trabajo que has venido haciendo. Gracias, Pastor Camilo. Sí, ha sido responder a un llamado, de verdad, del corazón, y cuando uno mira la vida dice, sí, fue un llamado o ha sido un llamado, y es Dios al que lo ha puesto a uno en esos momentos, en esas circunstancias, el que lo ha sostenido, y el que, como dicen Hechos, si la obra permanece, pues miremos si la obra permanece. Y yo creo que las luchas que se han dado por la libertad religiosa ahí están, y otras luchas, muchas que se han dado por la familia, ahí están, y en su momento significaron algo muy importante para levantar la voz de los cristianos en la esfera pública. Esta noche yo había desarrollado como este programa con la línea de ¿qué estaría Vivian Morales hablándole al corazón de pastores? Y esto quizás para algunos fue como así, ¿qué tiene que decir? Pero yo creo lo que estábamos hablando es Dios nos forma en ese crisol y a través de todo un proceso. Y yo he hecho muchas reflexiones porque la iglesia colombiana es una iglesia joven. En su gran mayoría somos una iglesia mayormente, llamo yo, de primera generación. Y claro, toda primera generación como padres primerizos, uno con el primero comete las equivocaciones. El otro día con unos amigos nos reíamos mucho porque hablando uno de equivocaciones que cometió y unos amigos recuerdo tanto que estaba feliz uno meciéndolos sencillamente y se le olvidó ponerle el cinturón y sale el niño volando. Gracias a Dios no le pasó nada, pero digo, padres primerizos pasan por etapas y yo creo que la iglesia
yo la veo de esa manera. Venimos creciendo y formándonos en un proceso que cuando miramos a otras naciones como Estados Unidos, como Europa, una Alemania o Suiza, o donde tuvieron la reforma, pues uno oye 6, 7, 8 generaciones de cristianos. Eso no es lo que vemos acá. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que darnos el espacio a los aprendizajes, darnos en los espacios a poder tener esas conversaciones constructivas, esas conversaciones en donde podemos a veces dejar de lado el dolor para poder decir, oiga, ¿qué de esto puede servir a aquellos nuevos pastores? Porque definitivamente hay muchos pastores que vienen en un pastorado reciente y que les está tocando empezar a aprender algunas cosas. Y en ese orden de ideas viviste esos dos mundos, la etapa difícil de seguir en el gobierno, de estar en un rol de fiscal, de estar en un rol de senado y el ataque a veces de la iglesia, pero también pidiendo ayuda. Entonces, cuando pienso en esto de años de militar en el gobierno civil, años de incomprensión de alguna manera por parte del pastorado, a veces en el juzgar sin entender completamente qué deberíamos los pastores comprender de ese llamado de hijas y Dios, de hijos e hijas de Dios a esta difícil esfera de gobierno. Hoy quiero que nos ayudes a entender. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que abrirse a que cuando hay cristianos en las distintas ramas del poder público, eh, muchas veces responden a un llamado del Señor allí. Entonces, mirarlo así, mirarlo como un llamado que se hace. Naturalmente también hay parte que es de profesión, profesionalmente, pero hay llamados específicos del Señor para estar allí. Y entonces el pastor o el pastorado sería bueno que entendiera y que mirara bajo esa óptica y quizás mirando bajo esa óptica podríamos empezar a tener una actitud primero más responsable frente a ese cristiano que está allí para guardarle, para orar, para interceder, para tenerlo rodeado espiritualmente, para acompañarle y para buscar, por ejemplo, ser quizás más, tratar de ser más comprensivo también y poder entender un poco ese mundo, porque cuando estamos desde acá, es como cuando uno se para y ve una, allá o el toreo o el show sin darse cuenta de todo lo que significa en un momento estar allá, estar parado en ese momento, ser protagonista en ese momento y tomar decisiones a veces bajo el fuego de las circunstancias. Entonces, poder de verdad entender que el cristiano que participa en la política puede estar respondiendo, no siempre, porque tampoco es todos, pero puede estar respondiendo a un llamado del Señor y que tenemos que entender que pues los cristianos nos podemos desempeñar en una cantidad, en todas las áreas en todas las áreas de la vida, médicos, Correcto. arquitectos, abogados, cantantes, artistas, no solo en las cuatro paredes de la iglesia, y que ese llamado a estar sin ser del mundo, dentro del mundo, pues es el que va a permitir cumplir el mandato de ser sal y luz, porque si no estuviéramos allá, habría zonas de la sociedad, sectores de la vida social, de la vida pública, que quedarían sin tener nadie que lleve sal y luz. Y lo lamentable es que en el área política es donde menos se ve la participación de los cristianos, menos hemos estado en deuda de estar allí en una posición mucho más grande porque quizás desde la iglesia no nos han motivado a Ujú. descubrir, a descubrir el llamado, a descubrir la vocación, y porque además solo lo vemos, por ejemplo, como si fueran solo elecciones. Y no, la participación es en la vida de la justicia, en las cortes, en los juzgados, en la fiscalía, en los consejos municipales, en el sector del Estado administrativo. Todo eso es lo público, todo eso es la arena de lo público y que un cristiano esté allí, pues tiene una misión muy importante, además de la función de su labor como funcionario público, el llamado de ser allí, ser sal, luz, ser testimonio, y para eso creo que hay que capacitarlo, guardarlo, protegerlo, orar, acompañarlo.
porque ese terreno es muy difícil, es muy duro. Yo creo que estás diciendo varias cosas que quiero resaltar, porque una de ellas dice es, no solo en elecciones, a veces solemos, como que la iglesia somos tan reactivos que vemos la urgencia y entonces respondemos porque todavía tenemos esas ideas mesiánicas equivocadas de un presidente va a cambiar todo. Y se Ujú. nos olvida que se requieren muchos realmente hombres y mujeres llamados a indiferentes escenarios, pero estás diciendo algo también muy interesante, ¿no? El cómo, cuando te oigo, es decir, a ti no te tocó un acompañamiento, un discipulado a la vida pública, un decir, mira, lo que tienes es un llamado realmente a la esfera de gobierno y es correcta. Creo que te tocó por el contrario, quizás más el señalamiento o el rechazo en ese sentido, ¿cierto? Es que fue una, no, fue una circunstancia particular porque lo que yo no entiendo, por qué hoy estamos como todavía, como si no hubiéramos despertado. En el año 91 sí hubo un despertar de la iglesia. El Sí, año 91, para los que son nuevos, para los que no estuvieron, la iglesia decidió participar en la constituyente, en el escribir la constitución y se unió una cantidad se unieron muchos pastores, denominaciones y entendieron en ese momento que sí era fundamental y era fundamental. O sea, haber total. llegado allí fue haber escrito el artículo sobre la libertad religiosa, eh, haber podido luego desarrollarlo en el Congreso siguiente a esa constituyente, pero en ese momento la iglesia estaba despierta. Entonces también hay que mirar cómo qué pasó en esa historia de decepciones, de cosas que hicimos mal, de cosas que pudieron haber lesionado al cuerpo, a la iglesia, a los creyentes y que pudieron haber decepcionado a los pastores. Y podría ser, por ejemplo, el debate de haber creado partidos políticos cristianos, si era o no era apropiado, si era o no era el momento, si es lo que debe o no debe hacerse para participar. Entonces, esa participación que fue en el 91 fue luego decayendo y fue luego, se cometieron muchos errores, como tú decías, comenzando, pero es que además el problema y lo problemático es que era comenzando, pero se traían, era no la mente renovada, sino que se participó en la política con las mentalidades de la política del mundo. Y Ujú. ahí fallamos. Ahí ese fue un gran fallo y eso se debe a que seguramente se descuidó el formar a los cristianos, a todos, en lo que la Biblia dice sobre el gobierno civil, sobre las no, lo que Dios quiere en esta esfera, en este espacio. Es como que la Biblia sobre eso no decía nada y no teníamos instrucciones y entonces se llegaba ya a operar igualito que hacían los otros partidos y peor a veces, eh, porque no había mente renovada para actuar allí. Eso me parece muy interesante porque a veces lo comparo de pronto como en los partidos de fútbol, ¿cierto? Todo, porque hablaste, de hecho hoy sacaste un artículo muy interesante en El Tiempo y hablas sobre eso precisamente, alcanzas a tocar allí lo de la constituyente y creo que es algo de recordar y muchos les animo, en El Tiempo está la columna de la doctora Vivian hablando precisamente de esto, pero de pronto nos pasa como en el fútbol, ¿no? O sea, todos estamos felices si va ganando el equipo, pero si le meten un gol o si pierde, todo el mundo está en contra. Tal vez somos igual de reaccionarios en estos momentos al no entender el más bien cómo cobijar, ¿cierto? Aquellos que están dando la defensa y que estamos hoy poniendo sobre la mesa el, hey, venimos aprendiendo, venimos construyendo porque este pensamiento a nivel de gobierno, voy a decir, porque quiero separar el concepto que no es solo político partido, es lo que hemos venido Ujú. tratando de aclarar aquí en Sedecol, pero sí en donde necesitamos la iglesia entender que la iglesia está llamada a construir sociedad, no solamente a dar tiquetes para enviar gente al cielo. Y ahí es donde creo que hay un elemento que estás diciendo muy interesante. Claro, parte de nuestras equivocaciones de atrás
fueron estas que estás mencionando, pero en lugar de ver nuestros errores, lo que hicimos fue casi que disociar o terminarlo, y creo que es el tiempo es de volver más bien a mirar y aprender, digámoslo. Ok, yo suelo tener una expresión cuando visito lugares donde quiero aprender, yo les digo, miren, no me muestren el éxito, muéstrenme sus cicatrices, porque yo Ujú, aprendo más de las cicatrices que del éxito, porque a ujú. veces todo el mundo quiere llegar al éxito, pero ¿qué le costó llegar allá? Y a veces eso es importante hablarlo, y quizás es donde esta noche queremos hablar al oído pastoral, ¿cierto? De qué cosas son importantes entender y aprender en estos momentos, ¿no? Mm. Sí, y yo creo que mm, aprender de lo que ha pasado, esta experiencia, que sí ha sido dolorosa, ha sido cosas tristes, pero tampoco podíamos pensar que por llevar un senador al Congreso o un representante a la Cámara, pues íbamos a cambiar las cosas y que ya Correcto. todo iba a funcionar como es en el cielo, en la tierra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, más que eso también, la formación a toda una congregación, porque la incomprensión y quizás las las expectativas desproporcionadas también las tenían los miembros de la congregación, no solo los pastores, los Claro. cristianos. Y yo creo que ahí también hay que hacer una labor de comprensión de la tarea y de comprensión de la responsabilidad de cada cristiano en su sociedad. Sí, yo creo que ahí hay un elemento que, claro, tú que has estado en el gobierno y quienes han estado en el gobierno, pues claro, se dan cuenta que de nada nos sirve salir a veces a hacer las marchas, las vueltas de oración, si no tenemos a alguien que está haciendo una defensa frente a un proyecto de ley que es totalmente contrario a los principios de Dios. Ujú. Pero de otro lado vemos algo que no es solamente en Colombia, vemos algo que se generalizó globalmente. Yo lo llamo, es debido a la teología del reemplazo. Cuando omitimos el Antiguo Testamento, dejamos de entender que toda la narrativa de Dios es precisamente levantar naciones justas. Y para levantar naciones justas, los ciudadanos deben participar en elecciones, deben participar en formar, como dices tú, esos que serán los que estarán allí presentando esos proyectos de ley que deben llevar un código moral, que deben llevar unas herramientas. Y vamos a entender, no habrá ninguno perfecto, que creo que es a veces donde queremos nosotros jugar a veces en una santidad extrema que a veces no sabemos comprender. Pero llevémonos un poquito, ¿qué podemos aprender de lecciones pasadas y qué podríamos hablar de lo que son esos partidos que tú decías? ¿Qué deberíamos saber sobre partidos políticos? ¿Cómo aconsejar creyentes? Hoy vemos cristianos votando por ideologías totalmente contrarias a Dios. Bueno, sobre los partidos cristianos, yo sí tengo una impresión y es que me parece que no debe haber partidos que se sientan el espejo político de la iglesia, porque es supremamente peligroso. Mm, Cuando se llega allí como el partido cristiano y llega a haber un mal testimonio, entonces ya se censura a los la cristianos, iglesia. Ujú. la iglesia. Es por eso tan peligroso. Pero en cambio creo que debe haber muchos cristianos en distintos partidos que tengan, obviamente, mm, un común denominador con nuestros principios y valores. Lo que no creo es que un cristiano pueda estar en partidos que, que no, que no tengan nada que ver o que contraríen nuestros principios y valores. Alguien me decía, no, pero entonces es que entonces llegamos allá para hacer sal y luz. No, porque es que la política es distinta y en un partido político tú tienes que tomar los puntos del partido político y votar con el partido político. Entonces, en eso sí creo que es importante que haya formación bíblica a todos los miembros de las congregaciones sobre las cosas fundamentales. Y creo que no es solamente la vida, lo sagrado de la vida, ese es claro, la familia, eso es claro, luchar contra el aborto, eso es claro, pero creo que también hay principios claros de gobierno, de Mm, integridad, de lucha contra la corrupción, sí. de justicia, porque claro, también por la influencia de la teología de la liberación,
Creo que las iglesias como que, qué susto, no hablemos de justicia social y de cómo se debe hacer, pero ahí hay principios claros en la Biblia. Entonces, todo eso ayuda a formar nuestro pensamiento frente al cual vamos a enjuiciar o contrastar la ideología de los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, partidos que niegan el derecho a la propiedad privada, pues es antibíblico. El Total. Señor hizo al hombre para administrar lo que creó y para que tuviera la capacidad de expandir su iniciativa personal y privada a través de su creación y de la administración de lo creado. La justicia no es para que el Estado coja y entonces nos quite todo a través de impuestos y diga, es que yo voy a hacer la justicia a los otros. No, nos dio también un mandato de cómo involucrarnos como comunidad a tratar de ayudar a los otros. Pero de verdad que la predicación sobre eso es escasa. Es escasa y yo siento que la iglesia, a veces los creyentes estamos tan acostumbrados pues a predicaciones que no nos cargan, que nos generan, bueno, sí, la salvación, la oración, a veces se metió un poco teología de la prosperidad, que ya empezó, pues afortunadamente tuvo también su crisis, pero a veces en las iglesias cuando se empieza a hablar de esto, como que la congregación dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Es incómodo, pero no por incómodo, o más bien por ser incómodo, es que tenemos que insistir, porque es que no puede ser que los cristianos hayamos o las iglesias hayan crecido tanto en América Latina y no hayamos significado nada en cuanto al cambio político. Vamos peor. Es decir, Guatemala llegó a más del, creo que al 50%. En Centroamérica creció enormemente el cristianismo. En América Latina también. Y políticamente vamos peor. Entonces, si somos sal, ¿dónde la guardamos? ¿Dónde quedó guardada que no se sintió el impacto? Porque además llegan los cristianos y entonces siguen operando como te digo, con la visión del mundo. Su integridad, su testimonio, ay, nadie se dio cuenta que ese que estaba allá, que ese juez era cristiano. Entonces, creo que es falta de formación. No, y a veces, como pasó con el presidente, por ejemplo, de Guatemala, varios periodos atrás, Jorge Serrano creo que se llamaba él, un cristiano que llega y obviamente las mafias que existían, él no logró, al contrario, lo que hicieron fue llevarlo a la cárcel. Entonces, creo que también es una falta de entendimiento o una, ¿cómo lo llamaríamos? En el inglés es la palabra naive, ¿cierto? Una ingenuidad pensar que solamente si buscamos elegir un candidato que tiene la apariencia de cristiano o que dice ser cristiano o que realmente tiene un récord de cristiano, va a poder lograrlo si no estamos trabajando en un general. Y yo creo que estás tocando algo que es bien interesante, ¿no? ¿Cómo no hacer política, dijiste, a la manera del mundo? Y claro, eso no se puede hacer si desde los púlpitos no se enseña cuál sería la manera de Dios precisamente de estructurar gobiernos. Y es que hay toda, es decir, yo personalmente, por eso vamos a estar ahora al final, les estoy presentando, recordando que tenemos este programa de integridad integral de liderazgo en gobierno y política civil. Porque este llamado a la vida pública necesitamos comprenderlo. Es decir, a veces hemos ido tan a un lado que cuando alguien quiere hacer las cosas correctas, aún el ataque viene de la misma iglesia porque parece que está siendo extremo. Y lo que está tratando es de realmente poner las cosas en el orden de Dios. Y Dios muchas veces habla precisamente de esa confrontación. Si Dios tiene una manera de hacer política, ¿por qué hacerla a la manera del mundo? Es decir, em, tú dijiste algo que me parece importante. Si somos, cuando tenemos el partido solamente cristiano, eh, y asumimos que solo, mejor dicho, déjame refrasearlo de esta manera, creo que ha venido una línea de pensar que es lo que se ha llamado el dominionismo. Los cristianos vamos a cambiar todo. Por Ujú, ende, llegamos es a dominar en lugar de servir. No sé ujú. si te haría sentido esto que estoy diciendo en cómo hacer una política diferente. Sí, claro, claro. Eso es fundamental, porque es entenderla completamente.
es decir, como una contracultura en la política, el que hace el cristiano al que hace el político tradicional. Y significa, por ejemplo, que también lo entiendan los líderes de las iglesias y los pastores, porque pues toca decirlo de alguna manera, pero muchas veces cuando yo fui congresista y me dio mucha pena, un día recién llegué al Congreso la primera vez, ya hace unos 30 años, vino un senador de la costa y me dijo, no, 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 yo sí me llevo muy bien con las iglesias cristianas, yo tengo una magnífica relación con todos los pastores de ese departamento donde él era, porque al uno le di el equipo de sonido, al otro le regalé las tejas, al otro le regalé, y a mí yo me puse roja, yo sentí que se me subía la sangre y dije, mira, si estamos aquí, hay que romper con esa mentalidad que nos metió el mundo, porque aquí la política es muy corrupta y se entiende la política como una labor de toma y dame. Yo hago esto y tú me das esto. Yo te doy, Favores. aquí esta iglesia tiene 100 personas, pueden ser 100 votos, pero la iglesia necesita el techo. Por favor, estamos haciendo corrupción. Estamos haciendo corrupción, porque ese político para darte el techo, el político no tiene, por mandato público, eso está prohibido, que él haga ese tipo de cosas. Entonces, por darte ese techo, te está haciendo, te está diciendo, comprando, igual que está comprando cuando le dicen, usted está comprando los votos de tales, sí, ahí está, hay una compra. Y es una corrupción de él y es una corrupción del lado de acá. Hay que entender ese tema que es bastante molesto, pero es así. O la seguimos haciendo tal como los demás. Mira, si me nombras este y me das un contrato para esto, entonces yo te apoyo. Eh, en- Eso, o sea, lo primero que uno pregunta en la vida cuando hace algo es, ¿esto es testimonio? ¿Esto de verdad entenderían que soy cristiano y estoy dando testimonio? Con toda seguridad, no, porque estás haciendo igualito que lo haría cualquier otro, o a veces peor. Eso que tocas es bien fuerte y delicado, pero es una realidad, como lo dices. De hecho, si uno mira en Venezuela, algo de lo que yo en Cartagena, que tuvimos la cumbre de SEDECOL, compartí un poquito inclusive algunos audios, porque en este momento hay alcaldías que diezman en Venezuela iglesias. Entenderemos que se habla de diezmar a iglesias, o sea, obviamente, pero aquí es donde de pronto vale la pena esta conversación que estamos teniendo porque hay pastores, me gustó una frase que yo le aprendí al doctor Edmund Haggai que él decía, no hay nada peor que estar sinceramente equivocados. Y yo Ujú, sé, hay pastores que no lo hacen pensando que es corrupción, sino lo ven en el sentido de ayudar al necesitado. ujú, Y sin darse cuenta están siendo, perdónenme la expresión, idiotas útiles. ¿Por ujú, qué? Porque realmente quienes están manejando esto lo que están buscando es un esclavismo, que es lo que la Biblia desde el comienzo nos está mostrando. O sea, lo que hizo Dios fue sacar un pueblo de Israel de una tiranía o de un superestado, que es lo que hoy vemos sencillamente en ideologías tratando de volver a crear, de volver a ser toda la gente dependiente de un Superman, ¿cierto? Y eso en esencia es el primer mandamiento, no tendrás ídolos. Por eso Naamán no se postraba delante de Amán. Perdón, Naamán no Mardoqueo, delante de Amán. Entonces la historia, cuando uno la empieza a mirar, uno tiene que empezar a decir un momentico, ok, la iglesia, nosotros, si no estamos creyendo a Dios por provisión, vamos a estar vendiéndonos al primer postor. Y lo que estás diciendo parte desde allí en el cómo la iglesia necesitamos empezar a, por eso, estructurarnos, aprender, recibir conocimiento, porque es que todos estamos saliendo de esquemas en los cuales hoy nos damos cuenta que es una batalla ideológica, pero que por eso necesitamos abrirnos a recibir la palabra en áreas donde no la hemos conocido. Hoy estamos hablando de todo lo que es la vida pública. Y la vida pública, yo hablo por 20 años de mi vida, yo la consideré del mundo. Para mí eso no tenía sentido. Y sin embargo, fíjate que hoy estamos viendo que Dios globalmente lo que está ayudándonos es a entender, venga, la moral es algo que la iglesia misma debe enseñar
y deben vivir inclusive los pastores. Nosotros nos toca tomar y asumir una responsabilidad porque a veces se nos olvida que vamos a tener que dar cuentas de todo esto, ¿no? Y es un reto muy grande, pero lo que estás diciendo hoy lo estamos tocando porque pueden ser puntos ciegos para algunos. Puede que algunos Así no es. lo vean. Yo hoy escuchaba Claro, claro. cómo Y los lo pastores en hacen Venezuela. con absoluta, tal vez ingenuidad, pero lo que están ayudando es a que se reproduzca la corrupción en el sistema Total. y están acabando con la posibilidad de un testimonio de integridad. Y como tú dices, la única forma de ser íntegro en la vida pública es saber que se depende absolutamente del Señor. No hay otra forma. O sea, obvio, en la vida pública va a haber las tentaciones y te van a presentar cosas y posibilidades. Y, por ejemplo, mm, en el tiempo que yo fui congresista, todos los congresistas usaban una cosa que se llamaban los fondos de cofinanciación, a través de los cuales, y luego se llamaban cupos de inversión, a través de los cuales se piden partidas al Congreso, al gobierno, y se ponen en el presupuesto y les dan partidas a cada congresista para obras en sus municipios. Pero eso está completamente pervertido, porque lo que hacen es un tráfico terrible donde señalas por ejemplo, tiene el senador o el representante un alcalde amigo. Entonces a ese municipio dice, inventémonos una obra. Sí, le vamos a construir un estadio, una piscina, un parque, pero ya lleva amarrado que eso lo va a hacer con este contratista y que ese contratista le va a dar tanto por ciento al congresista, tanto por ciento al alcalde del contrato. Cuando el contratista le da tanto por ciento al alcalde y tanto por ciento al congresista, por supuesto no va a poder cumplir con la obra porque la plata que era para la obra se le fue en corrupción. Mm, Y generalmente hacen obras que no tienen sentido para para la comunidad, pero eso lo hacen todos. Cuando hubo la investigación sobre el tema de Samper, que nos denunciaron a los que votamos, yo voté a favor, pero con excepción pidiendo que hubiera juicio político. Nos tocó ir a pues a la corte y yo fui la única que pude defenderme y defender la inviolabilidad parlamentaria porque yo fui la única en ese listado de todos los que habían, de todos los congresistas, de todos los representantes de la Cámara, que nunca hice uso de esas partidas. Yo mm, pasé 15 años por el Congreso, Camilo, y yo creo que me precio de ser la única congresista en la historia en que jamás usé esas partidas, mm. porque sabía que eran partidas de corrupción y cómo se usaban. No las, no las usé. Y creo que eso es parte de la integridad y del testimonio que se puede dejar en la vida política. Entonces, cuando la Corte Suprema pidió todo el mundo había usado partidas y yo fui la única que nunca había utilizado un peso, un centavo. Eh, Porque si no, no tiene sentido. O sea, ir como cristiano allá, mm, a hacer lo mismo que todos, pues no. Quedémonos entonces en otra cosa. No lo intentemos. No, y gracias por lo que dices, porque aquí es donde empieza el elemento de ser referentes, porque es decir, sí es posible hacerlo, sí se puede lograr. ¿Es fácil? No. Vas a tener crítica, vas a tener, me imagino, presiones de todo tipo, pero ahí es donde viene algo que si vamos a cambiar país y vamos a construir país, pues vamos a requerir a nivel de las iglesias producir otro tipo de cristiano. Definitivamente necesitamos, si queremos ver una Colombia diferente, entonces entender dos elementos, avivamiento y reforma. Y esa reforma es pensamiento. Esa reforma es decir, cuáles son los modelos de Dios para esto. No podemos seguir votando, como decías tú, totalmente contrario a Dios y esperar la bendición de Dios sobre la nación. Así Ahí es es. donde creo que el pastorado tenemos esta gran responsabilidad, ¿no? De poder hacerlo. Vivian, quisiera de pronto en estos minutos que nos quedan hablar un poquito más del corazón como pastor, es decir, yo como pastor, porque hoy tenemos pastores que por el mismo hecho de que vemos Dios rompiendo esta barrera de que ya no satanizamos la política, pues vamos a empezar a ver personas llamadas a la función pública en nuestras congregaciones o funcionarios ya. Pero sé que la tensión a veces de un pastor es no saber cómo aproximar, cómo acercarse. Es decir,
¿Cómo se acerca uno a la doctora Vivian, que es fiscal de la nación y llegó a la iglesia? Ese es otro reto. Pero vamos a hablar algo que yo creo que al final del día somos seres humanos, con luchas todos, y yo creo que es donde necesitamos poder decir, venga, eh, ¿qué necesitabas tú en momentos que de pronto no llegó? ¿Qué de pronto hoy podrías hablar al corazón de pastores de decirles, miren, si les llega a usted un funcionario, es concejal, es senador, yo diría la primera, pues no vaya solo a pedirle favores, me imagino que te pasó, pero háblanos un poquito. No, yo sí, pues que sí iba, estaba feliz de atender a los pastores en la medida en que estuviera dentro de mis funciones y dentro de mi integridad poder ayudar, ¿no? Eso siempre ayudé mucho a las iglesias en sus dificultades. Pero, por ejemplo, lo primero que no lo traten a uno tan especial por el cargo, o sea, que no lo miren de verdad como que, uy, es que llegó a hacer esto y entonces ya es inabordable o ya no la puedo, ya no la puedo exhortar, Mm, ¿ves? Tener el valor wow, de que yo puedo exhortarla, yo tengo la la obligación de responsabilidad. exhortar y la Sí. responsabilidad si veo o me llega o llego a conocer de cosas que deben ser para exhortar. Lo segundo, crear dentro de las iglesias donde tienen personas que están participando, eh, un grupo de intercesión, de verdad, de intercesión para rodear a esa persona. Porque, como lo digo, es un medio muy difícil con muchas tentaciones, a nivel de la familia, a nivel yo, cuando llegué al Congreso, yo era muy ingenua y yo miraba y yo decía, pero ¿qué hacen estas mujeres tan extrañas aquí? Deberían estar más abajo, en la décima, porque eso era minifalda boleada y escote. Y yo decía, no, pues aquí imagínese usted todos estos hombres. Mm, entonces, los cristianos tampoco son de palo. Hay que mirar ese mundo en que se mueven, porque yo no sé, la verdad es que si algo se mueve en ese mundo de la política, hay mucha lujuria y hay mucha Mm, avaricia y codicia y mm, soberbia. Y esos son ambientes y yo creo que son potestades espirituales que se total. ponen sobre esto. Además, también hay mucho trabajo y se reduce el tiempo, por ejemplo, de la oración, de la palabra, de la administración personal. Entonces, qué bonito que el pastor de la iglesia le diga, bueno, vamos a sacar un tiempo dentro de la semana para hablar contigo 15 minutos o media hora que me vas a dar para podernos poner y generar la confianza. Pastor, estoy afrontando un tema de una tentación, ¿no? La intercesión, ese consejo, exhortar cuando tenga que exhortar, tener tener clara esa labor como de profeta sobre esta persona que va a ese sitio público y de acompañamiento, porque uno se siente a veces muy solo y a veces, bueno, hay decisiones muy difíciles y uno, Mm. cuando yo era fiscal sí que la sentí. A veces decía, uy, esta es una decisión que la tengo que hacer yo solita. Bueno, oro, pero no tenía como mucho el acompañamiento de esa oración y de esa intercesión por mí. Ajá. Pero y por eso también se abren muchos en esas posiciones a brujos, a adivinos, porque lo que estás es tratando de, esa presión de la que estás hablando, muchos tratan es de llevarla a algún lado. Y creo que estás tocando algo bien importante. Precisamente ahí es donde vienen intercesores. Ahora, aquí es donde viene el reto, ¿no? Porque lastimosamente vemos también en el cuerpo de Cristo algunos que van es como oportunistas, ¿no? A dar palabras proféticas de una vez, pero que en realidad no están realmente hablando de parte de Dios, sino lo que quieren es ganar la confianza. Ujú. Que eso a veces no es fácil, pero yo creo que, al igual que yo siempre lo miro como el empresario desarrolla una percepción al que viene con una segunda intención. Me imagino que aquí a nivel de gobierno también empiezas a conocer la gente que viene con qué intención, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, gracias a Dios, yo siento que Él me dio a mí como, me ha dado como especialmente cuando he estado en esas posiciones, un discernimiento impresionante. En la fiscalía alguien me decía, pero ¿cómo escogiste ese equipo tan bueno que tuviste?
La Mm. verdad, creo que me equivoqué en uno y cuando lo nombré sabía que me estaba, sabía, ahí casi como que estaba dudando y me equivoqué por terca, porque sentí esa cosita que pone el Espíritu Santo, pero tenía la mejor hoja de vida, no sé qué, y lo puse en un cargo y después dolores de cabeza que tuve que enfrentar hasta que tuve que sacarlo de la fiscalía, pero Dios capacita cuando te da también esos cargos. Sí. Si quieres ser obediente, si quieres hacer su voluntad, Él te capacita. Sí, eso sí lo sentí. Ese especial don de escoger a la gente que me rodeaba, lo sentí, sí. Y yo diría también a los pastores, porque aquí es donde también uno requiere formarse. Es decir, si animaría, pastor, si tú estás viendo que a tu congregación Dios está trayendo personas de gobierno, porque a veces es parte del llamado, del don que Dios ha puesto, que uno no necesariamente lo reconoce inmediatamente, pero cuando uno puede empezar a mirar qué tipo de personas Dios empieza a traer, también aquí viene la responsabilidad de formarnos para esto. Exacto. Porque creo que, obvio, o sea, hay algunos temas en los que pues tú esperarás que el pastor se siente, pero también, como estás diciendo, pues frente a algunas decisiones, pues también un pastor debe tener por lo menos entendimiento de qué dice la palabra acerca de gobernabilidad para poderte dar una luz en ese sentido. Ajá. De lo contrario, ¿cómo conversa, cierto? Ajá, ajá, claro. Por eso es tan importante ese proyecto de formación que estás haciendo con Sedecol. Es muy importante porque yo, por ejemplo, cuando llegué tenía 29 años al Congreso. Wow. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dirá la Biblia sobre impuestos? ¿Y qué dice la Biblia sobre este tipo de leyes? Y nadie sabía, y yo miraba la Biblia, estudiaba, empecé a leer libros, como para poder tener también una formación, pero no me habían dado esa formación, no me la habían dado, y sí hay que formarse por lo menos para tener un entendimiento mínimo de lo que está pasando. Hoy en día, de pronto algunos no conocen, pero tú también eres mentora del CCPL allá en Washington. Eh, y ha sido bonito ver de pronto las nuevas generaciones, no sé si te pasó, pero llegan ellos allá y de alguna manera cuando se encuentran con otros que tienen el mismo llamado, a mí me gustaría escucharte al verlos así, ¿qué pensaste? O sea, ¿o cómo ves eso? ¿Qué de pronto podrías decir, wow? Pues primero que siento que Dios está haciendo algo extraordinario, se está moviendo en América Latina, porque estos jóvenes tienen realmente un llamado y uno lo ve en la forma en cómo se expresan, lo que exponen, y entre todos, como encontrarse, ay, tú eres de Argentina y tú de Uruguay, y tú de México, ay, tú de Costa Rica, y sentir que todos tienen ya un llamado, uno está en un puesto público, los inspira, sienten que hay comunidad, que no están solos. Y la formación, además de llegar allí, de ver en Washington, sí, mire que esta nación, a pesar de en lo que ha caído, esta nación fue edificada sobre bases cristianas. Los padres fundadores y los puritanos y los que estaban, todos los que estaban constituyendo, escribiendo esa nueva constitución, esa primera constitución, mm, el más 75% dice que las dos terceras partes eran puritanos. Correcto. Eran puritanos y entonces buscaban en la Biblia los principios que pusieron en la Constitución. Y tenían entendimiento sobre todo del Antiguo Testamento, qué es lo que Dios hablaba de nación y de cómo conformar o constituir una nación bajo Dios, que yo creo Sí, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día entender. Bueno, pero te agradezco porque quizás hay pastores también que van a escuchar este programa y queremos animarles, ¿no? O sea, muy seguramente Dios ha traído a usted, un funcionario o una persona que está en gobierno. Y aquí estamos hablando también, porque cuando hablamos de estos jóvenes, la verdad hoy en día se sorprende. Yo a mí me sorprendo cuando veo jóvenes de menos de 30 años ya con maestría, dos maestrías, doctorado, y digámoslo así, ya en unas posiciones donde Dios los ha colocado, que yo quiero animar al pastorado. A veces como que quedamos pensando, viendo, porque creo que nos pasa a todos en la medida en que crecemos. Sí, como siempre dicen, después de los 50 todos son niños, todos son jóvenes. sí, Pero, sí, pero, sí. pero necesitamos empezar a ver que hay jóvenes que Dios ha levantado en las congregaciones que van a ser los que van a estar liderando la nación y que necesitamos.
desde la iglesia hoy empezar a nutrirlos, empezar a formarlos. Hoy hemos querido también que podamos escuchar de pronto de qué aprendizajes tenemos de como generación, porque yo creo que parte de esto es poder decir, oye, me gusta y te agradezco por la honestidad, sí, nos equivocamos en esto, pasó esto, pero yo creo que es como, por eso comparaba con el fútbol, ¿no? Por el hecho de que no metió un gol o tal vez inclusive hizo el autogol, pues no lo vamos a matar. Creo que la No, y lección nos además, quedó en pero lo malo Colombia. es que cuando ve el fútbol empiezan ese director técnico, pero ¿cómo? ¿Cómo se le fue el gol? No lo hizo. Y ven como si la cosa, no, es que si usted hubiera dirigido el equipo, seguro que hubiera ganado. Y no, Sí. sí, sí, seguro. Sí, porque no tenemos el cuadro completo. Y una cosa es desde afuera solamente mirar, pero no estamos entendiendo qué está pasando allí. Y ahí es donde tenemos que formarnos. Yo quiero hoy aquí, antes de que terminemos, de pronto, ya que introdujiste lo del programa, si me ayudan desde Máster, este jueves estamos iniciando 4 sesiones precisamente para el pastorado. Es un esfuerzo que hizo Sedecol con una alianza precisamente con el CCPL y con el IT, en donde se llama Programa Integral de Liderazgo en Gobierno Civil y Vida Pública. Vamos a tener 4 sesiones. Máster, si nos ayuda a poner la imagen de la web, en donde ustedes pueden inscribirse y vamos a tener 4 sesiones. La primera de ellas es el día 13, la segunda el 20, la tercera el 27 y la cuarta va a ser el 4 de diciembre. Yo voy a compartir aquí, algo debió pasar allí. Entonces, denme un momentico y yo lo comparto aquí. Este sería el programa que vamos a tener para que ustedes conozcan. Y ya les vamos a dejar el link. Es un programa de vía pública. Es un llamado a que podamos entender un poquito qué es ese llamado, cómo la Biblia nos habla al respecto, cómo vamos a despertar al pastorado en un liderazgo cristiano y la urgencia de la responsabilidad por recuperar la cosmovisión de reino para la esfera pública. Vamos a tocar estas 4 sesiones. Va a ser a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, cuatro sesiones. Vamos a tener aquí varios invitados internacionales que son senadores, que son consejeros de Estado, que van a estar con nosotros. La primera sesión va a ser de Fundamentos del Reino, Plan de Dios para las Naciones. La segunda es la vida pública como área ministerial. La tercera, Cristianos en función, la batalla cultural y de la democracia. Y la última, Democracia, sistemas políticos y el futuro de la nación. Entonces, eh, queremos que se inscriban, queremos que compartan con otros pastores, hay asociaciones, presidentes de asociaciones, compártanlo entre sus pastores. No va a ser algo que va a quedar luego en redes, sino es algo que estamos teniendo como oportunidad única para que puedan participar. Voy a pedir a Master que ponga sobre el chat el link de conexión para esto. Y mientras tanto, hay una pregunta que hacen aquí que quiero presentarte. La dice, ¿cómo hace un congresista hoy día para cumplir con la promesa de que va a ser un gestor de recursos para la inversión territorial, sobre todo porque en los territorios la efectividad se mide por la gestión e inversión lograda? ¿Me la puedes repetir? Sí, dice, ¿cómo hace un congresista hoy en día para cumplir con la promesa de que va a ser un gestor de recursos para la inversión territorial? Sobre todo porque en los territorios la efectividad se mide por la gestión e inversión lograda. El, esa es una de las discusiones porque son los puntos en donde más corrupción se presenta. Eso debe hacerse en integridad a través de proyectos, si se compromete a un proyecto determinado, pues tiene que estar, ese proyecto tiene que ir a inscribirse en planeación, tiene que venir a ser aprobado en el presupuesto, y es ahí donde te digo que se presenta mucha, mucha corrupción, porque al desarrollar el proyecto, generalmente el proyecto se hace es a través de las alcaldías. Entonces el congresista tiene que tener una alcaldía a través de la cual direcciona o cumple ese proyecto y pues garantizar que ese alcalde tenga la integridad y que ese proyecto se desarrolle en toda la manera, con toda la licitación, con toda la contratación eh, limpia, pero pues existen mecanismos de crear proyectos y de poderlos desarrollar
Lo que pasa es que dentro de estos proyectos generalmente se mete muchísima corrupción. La plata que va a un proyecto no llega ni el 40, el 60, el 50% al proyecto, porque lo demás se va en coimas que se pagan en corrupción. Wow, wow. Esos son parte de, digámoslo así, de los retos que precisamente estabas colocando aquí. Y yo creo que ese es, digámoslo así, el reto, ¿no? Porque no es fácil navegar, pero creo que nos estás dejando algo aquí pero es posible hacerlo. Y Dios está haciendo realmente un camino y estamos viendo, es decir, creo que Dios ha levantado un presidente Bukele para romper una cantidad de estructuras que se veían imposibles de romper. Ujú, Y ujú. estamos viendo lo mismo que pasó en Argentina con Milei, estamos viendo lo que aún en Estados Unidos está haciendo el presidente Trump en medio de unos retos que a veces la gente no mira la película completa, pero creo que estamos enfrentando algo mucho más grande que la humanidad recién está despertando. Y yo creo que Colombia es algo que tenemos nosotros que ver por eso. Por eso el pastorado necesitamos capacitarnos para esto y necesitamos entender que si somos una nación de avivamiento y reforma, pues vamos a necesitar realmente entrar a entender estas cosas. Y al pastorado quiero hablarle de esto. Creo que, por ejemplo, en Estados Unidos vimos las iglesias que fueron tibias de pronunciarse frente a lo que estaba pasando, perdieron sus membresías. Contrario a lo que pensaron que se trataría era más bien no, yo quiero jugar a ser políticamente correcto y más bien estar con todos. La feligresía en estos días en que estamos viviendo no está perdonando eso porque la gente quiere la verdad y Ujú. somos responsables no solo del mal que hacemos, sino del bien que dejamos de hacer. Luego, callar frente a lo que está torcido, lo que está corrupto, ya es un consentimiento. Y creo que Dios está haciendo un momento de separación de trigo y cizaña y aún la iglesia misma está siendo sacudida. Y yo creo que esto hoy esperamos nos ayude a poder decidir y empezar a decir si requerimos capacitarnos y necesitamos movernos adelante en lo que Dios está haciendo para el tiempo presente. Una pregunta más, dice doctora Vivian, ¿nos puedes compartir qué proyectos tienes para el próximo año de elecciones y cómo es el 2026 y nuestro papel como cristianos? No, sobre eso no, porque pudiera parecer algo como motivacional y político o ya muy electoral. Entonces, lo que creo como cristianos para el 2026, sí, fallamos en la pasada elección, no nos comprometimos a fondo, nuestras iglesias, yo creo que muchas votaron equivocadamente y otras dejaron de votar. Entonces, por lo menos lo que siento como compromiso de iglesia y como compromiso del liderazgo y como compromiso también de nosotros los que somos los miembros de las iglesias, es motivar a la gente, a motivar a los cristianos a cumplir con esa responsabilidad que es el voto. Casi que es una responsabilidad igual, pues. A ver, cuando eran Es las sagrado. monarquías y la teocracia se ponían a los reyes por como Dios decía. En la democracia nos entregaron a nosotros el hacer el gobierno. Entonces, es sagrado, o sea, el que se haga un gobierno contrario a Dios, porque nosotros nos hemos abstenido o hemos participado de la obra de las tinieblas, pues yo creo que vamos a rendir cuentas. O sea, yo creo que es una forma de cometer un pecado frente a lo que Dios nos entrega. La democracia es algo, es un sistema en el que nosotros tenemos las decisiones. Yo creo que lo más importante de verdad es un compromiso y de cada uno con los demás hermanos de la iglesia, de motivar y decir, esta vez no nos vamos a quedar quietos y no nos vamos a equivocar y para eso pues hay que enseñar los criterios eh, básicos de la Biblia para juzgar a un gobernante. De hecho, estaba precisamente encontrando, porque hay citas de avivadores, como Carlos Finney, como Jonathan Edwards, que Dios los usó en el primer y segundo despertar de Estados Unidos. Y hay dos frases que me marcaron. La primera de Carlos Finney decía, la política es una parte esencial de la religión. Dios mismo ha ordenado que los hombres justos gobiernen. Este del hombre que más avivamiento trajo. Y Jonathan Edwards decía, si Dios tiene un pueblo en la tierra, es un pueblo político. Y esto es importante entenderlo en la luz de lo que hemos hablado, porque
en Estados Unidos, precisamente desde los púlpitos se animaba a la gente a que entendieran que el voto era prácticamente sagrado, porque con ello estaban decidiendo su libertad o esclavitud. Claro, Y claro. yo creo que nosotros desde los púlpitos necesitamos enseñar esto. Y aquí, claro, es la tarea pastoral. Sedecol no ha querido tomar una postura en donde estamos promoviendo un partido político, pero sí es el deber y por eso Sedecol está teniendo estos espacios donde estamos enseñando diciendo, pero es responsabilidad de la iglesia esta enseñanza en el gobierno civil. Es responsabilidad del pastorado de empezar a escuchar y buscar cuáles son esas ideologías de manera que pueda enseñar a la congregación para que la gente tome decisión. Creo que Exacto. el error que cometimos en el pasado a nivel de la iglesia fue tratar de decir a la gente vaya por esto y fíjense que el efecto fue el contrario, porque no fue Exacto. enseñanza, fue una coerción. Y yo Lo que creo debes que enseñar es criterios exactamente. bíblicos y cuando los tenga bien en la cabeza van a mirar a los candidatos y van a juzgar, van a decir, este habla de esto, no, este habla de un Estado que no respeta los derechos, la propiedad privada, la libertad religiosa, este habla de ejercer la autoridad, este habla de transigir con con la delincuencia, entonces vas a juzgar con principios bíblicos, con criterio bíblico. Excelente. Bueno, la última pregunta que quedó allí, la doctora Vivian tendrá intervención en el programa integral. Eh, bueno, ella está con una maestría en este momento que está dictando en la Universidad del Rosario, creo que es, entonces por esta oportunidad no va a estar, pero quiero que conozcan también que esta es una antesala porque el año entrante vamos a hacer un diplomado completo, pero queremos que experimenten, que conozcan y sobre todo que estamos en un momento tan crítico de país que es necesario que el pastorado pueda participar, pueda formarse, porque realmente cada semana cuenta. O sea, estamos en un momento que para el pastorado no es fácil y creo que el pastorado necesitamos prepararnos para también tener respuestas ante una congregación que también está haciéndose preguntas en medio de tantas cosas que hay. Y los pastores creo que no podemos ser los que estamos totalmente perdidos también de lo que está sucediendo y es cada uno desde sus congregaciones. Obviamente somos pastores de nuestros rebaños, pero tenemos todos que dar cuenta. Entonces los animamos realmente a que puedan participar. Ahí dejamos el link desde donde ustedes van a ver el programa, donde que dice Programa Integral SEDECO del Gobierno Civil. Ustedes pueden entrar allí. Hay una inscripción, vale la pena que conozcan para cada inscripción, o sea, para cada sesión deben hacer inscripción, o sea, cada sesión es independiente, no es como que si usted se inscribió en la primera tiene las cuatro, sino cada una es independiente. Están por confirmarnos dos, que son las últimas dos sesiones, que puede estar eh, un senador desde Costa Rica y lo mismo uno desde el Paraguay. Entonces estaremos comentándoles. Estará con nosotros Marcelo Díaz, a quien tuvimos hace unas semanas aquí en Sedecol, que muchos, la verdad, fueron bien impresionados por la manera que él está haciendo. Ahora que en Argentina se ha dado este vuelco, pues él está de asesor allí a nivel del Congreso y de aspectos muy cercanos al presidente que sé que va a ser de gran bendición para nosotros poder escuchar. Así que, pues, doctora Vivian, de verdad, gracias por este tiempo que le han Muchas regalado al gracias, Camilo. Un pastorado. saludo a todos los pastores, pastoras, a todos los asistentes Me de corazón. gustaría que tú ores por el pastorado, porque yo sé que tú tienes una carga por la iglesia y de verdad te Don agradezco. Camilo, regáleme un minutico. Discúlpanos, Pastor, pero es que... bueno, Aló, Rodrigo. te escucho. El pastor Rodrigo. Sí, dime. Aló. Articulado un gran programa hoy. Felicitaciones. Y yo sé, Camilo, que usted ha estado muy involucrado en esto. Gracias por tu apoyo. Pero no quería pasar por alto el saludar a mi Vivian. Ay, mi pastor Siempre- Rodrigo. Todavía le llamo mi senadora. Ay, Y habida cuenta gracias. que siempre Gracias. hemos hablado sobre esa parte y Gracias. es la importancia de una mujer de Dios que ha sobrepasado todas las cosas. Entonces no podía Muchas pasar por gracias. alto esto desde Cali.
Ay, Pastor decirle que Rodrigo. estamos orando y siempre sabe que oramos por ti y sé que la mayoría de nosotros como ministros. Camilo, muchas gracias por este espacio. No, a ti Muchas gracias. gracias. Les amo. Saludos a tu esposa. Gracias por intervenir y gracias por tus palabras porque confiamos que esto está haciendo precisamente una diferencia a nivel nacional de la iglesia. Doctora Vivian, por favor. Padre Santo, te adoramos, Señor. Sabemos, Señor, que la soberanía está en tus manos, eres soberano y estás tocando los corazones, Señor, de los cristianos en este continente, Señor. Porque ante tanta oscuridad, Señor, sé que estás levantando, Padre, un ejército de hombres y mujeres convencidos de que tenemos que llevar la luz a este terreno de lo público, Señor, de que tenemos que rescatar nuestras naciones, de que tenemos que buscar que ese gobierno tuyo del cielo también se haga en la tierra. Gracias por la capacitación. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, abre la mente también de las congregaciones, Señor, que puedan entender la importancia de este tiempo, de este momento para nuestra patria. Señor, tú nos das una tarea grande, un desafío grande. Permítenos responderte con un sí de verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene de denuedo para hacer esta tarea. Gracias por reunirnos, gracias por la vida de Camilo, gracias por la pastora Lida, lo que está haciéndose de Col en este tiempo en Colombia. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjame orar también por ti. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la doctora Vivian y por lo que han sido estos años al servicio tuyo. Señor, sabemos que si tú siempre tienes lo mejor en los años que están adelante, oramos que todos estos años que han sido de formación, de preparación, sean también para planes que tú tienes sobre la nación, Señor. Así que hoy la bendecimos, hoy oramos por ella, por su familia, oramos, Señor, por lo que vienes hablando, oramos que puedas estar dirigiendo su corazón, encauzando sus pasos para lo que tiene, Señor, porque, Señor, en ti nunca nos jubilamos, realmente nosotros vamos adelante entendiendo que hay llamados y los dones y llamamientos son irrevocables. Así que te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas Gracias. noches, de verdad. Gracias a todos, pastores. Dios los bendiga. Por favor, compartan el link que tienen allí. Si lo pueden volver a colocar, voy a ponérselos otra vez aquí. Por favor, ahí pueden, simplemente háganle clic, cópienlo y nos ayudan también a multiplicarlo a través de sus redes, a través de las asociaciones de pastores. Allí en Cali se están despidiendo también de Cartagena. Han enviado algunos saluditos allí, de verdad. Dios les bendiga. Gracias por estar. Un abrazo para todos. Muy buenas noches. Gracias. Bendiciones para todos.